Hoy vamos a hablar acerca de la virtud de esperar. Es una virtud esperar. Las personas pacientes tienen una virtud extra a las personas que no son pacientes. Tratando de las cosas del Señor, esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto? La paciencia es una de esas virtudes que ayudan a templar nuestro carácter. Es un estado anímico donde el individuo hace acopio de toda su fortaleza para enfrentar sus adversidades y sufrir sin sufrir, perturbación alguna. Esta es, la definición de lo que es la paciencia. Es una virtud, dice acá, una virtud de la cual nos ayuda a moldear nuestro carácter. Claro que sí. ¿A quién le gusta tener que tener paciencia? A nadie, ¿no? Sin embargo, Dios lo permite para que nosotros crezcamos, aprendamos, nuestro carácter sea moldeado. Y a veces las personas que llegan al Señor dicen, bueno, yo estoy dispuesto a servir y qué sé yo, como lo hizo en algún momento Moisés. Y es que Dios tiene que limar nuestro carácter. Cuando nosotros pensamos que estamos ya preparados para la batalla y para la conquista y todo lo demás, todavía Dios tiene un montón de cosas para hacer. Nosotros no la vemos, pero Él sí las ve. Entonces nos permite pasar por diversas situaciones para sacar esas asperezas o esas cosas que en nuestro carácter propiamente tiene, ¿no? Y en el medio de la paciencia es donde aprendemos ese camino. La paciencia es y debe ser un acto cotidiano, lo debemos vivir todos los días. En todas las cosas, en el trabajo, en el estudio, en la actividad que hagas, tenemos que ser pacientes, en la casa mismo, en el hogar. Tenemos que ser pacientes, siempre tenemos que tener paciencia con algo. El Salmo 25 dice, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. O sea, durante todo el día estoy esperando en el Señor. Lo que quiere decir que hay una paciencia que está permanente ahí en mi vida. Los hombres que son pacientes no se intimidan fácilmente, no tienen miedo, porque están seguros de que tarde o temprano, utilizando la perseverancia, llegarán a lograr lo que están esperando o el éxito que están esperando. En Santiago dice, Santiago 5 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y da un ejemplo, dice, mirad cómo el labrador espera su fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El labrador que planta su semilla, que tiene que nacer su renuevo, estamos en tiempo de renuevo, que tiene que crecer la planta y hasta dar un fruto, y esto es de esperar y de hacerse de paciencia, porque pasa mucho tiempo, son 3 meses, hasta ver algo del fruto de lo que la planta puede llegar a tener. La paciencia no es una virtud por sí sola, sino en aquellos que aman a otros. Y a veces este ingrediente no es menor tratándose de paciencia. En un sentido figurado podemos decir que la paciencia es como una planta que se riega con amor. Y estábamos hablando del labrador, estamos hablando de plantar con paciencia, y también estamos hablando del amor. El amor sería el agua que riega, digamos, la planta que tiene que nacer, ¿no? El amor no puede estar disociado de la paciencia. A veces lo hacemos por amor. Por amor a Dios, por amor a los demás, por amor a nosotros mismos, por amor. Tiene que estar el amor ahí visto. El cristiano, la vida del cristiano es unas sucesiones de esperas. Esperamos, por ejemplo, ser transformados en un cuerpo incorruptible, de este cuerpo corruptible a uno incorruptible. Eso esperamos en un futuro. Que el Señor también regrese por su iglesia, a buscar a su iglesia, también es algo que esperamos permanentemente. La venida del Señor está cerca, creemos eso. Así que esta es la esperanza que tenemos. La esperanza habla de esperar. Que Dios también responda a nuestras peticiones,
es otra cosa que esperamos siempre, y para que se cumplan las promesas. Hay un montón de promesas en la Biblia que esperamos que se cumplan en nosotros, y a veces cuando se dicen las promesas nosotros decimos es para nosotros, pero tenemos que esperar el tiempo justo. Podemos decir que el cristiano debe ejercer la profesión, esta profesión de esperar. La vamos a llamar profesión. Esta profesión de esperar, que tiene que ver con esperanza también. Estamos llamados a tener esperanza y a esperar en Dios, ¿no? Hebreos 10 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y yo quiero quedarme medio por ahí, ¿no? Que la guardes por ahí esta palabra, y si querés anotarla, anotala, 10:23 de Hebreos. Mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar, o sea, sin salirnos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Él no va a fallar. Así que hay que esperar en Él. Dios quiere que te gradúes en esta profesión de la esperanza. Por eso nos va a ejercitar en esperar. Para que nosotros podamos ser también ejercitados y aprender a esto. En la Biblia hay un montón de casos de gente, hombres de Dios que han esperado en el Señor. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar a Isaac, luego de muchos años, esperar el hijo de la promesa, cuando parecía que no iba a venir, vino. Habían buscado métodos humanos y fallaron, sin embargo el método de Dios vino. Isaac también tuvo que esperar a que Dios proveyera a través de a su esposa, a través de Dios, ¿no? Esperando en Dios una esposa. Jacob también tuvo que esperar mucho tiempo, trabajar por su esposa también, Raquel. José tuvo que esperar hasta ver el cumplimiento del sueño de él, que era gobernar ahí, el sueño que Dios le había dado, gobernar sobre su pueblo, su familia. José tuvo que esperar hasta ver también cumplidos. José tuvo que esperar, esto lo dije recién, el pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida, 40 años ni más ni menos. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido, que vamos a decirlo también. Job tuvo que esperar también un tiempo duro, terrible, para tener un encuentro mano a mano con Dios o cara a cara con Dios, poder conocerle bien a Dios. Daniel también tuvo que esperar hasta que sus oraciones lleguen al Padre y Dios le dé este futuro profético para poder dilucidar esos sueños que tenía que interpretar. El pueblo de Israel también duró mucho tiempo esperando al Mesías prometido hasta que vino. Marta y María esperaron 4 días. Estoy hablando de algunos personajes bíblicos que tuvieron que esperar. Marta y María tuvieron que esperar 4 días hasta que venga Jesús y resucite a su hermano. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, 120 días. El Señor Jesús también tuvo que esperar 30 años para desarrollar su ministerio. Y bueno, todos tienen que esperar. Esperar es duro, es desgastante. Esperar también denota una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero no es que nos quedamos quietos, vamos caminando y esperando la promesa de Dios. Quietos no hay que quedarse, si bien hay que quedarse quietos viendo lo que Dios va a hacer, pero no quietos sin actividad. Hay que activar y saber que Dios lo va a hacer y caminar en ese camino, en esa dirección, sabiendo que Dios lo tiene. Al final del camino está. El pueblo de Israel caminó hacia la tierra prometida. Tardó un montón de tiempo, tuvo que esperar, pero fue para allá. Usted y yo tenemos que ir para el lugar donde tenemos que ir, sin parar y sin fluctuar también, como dice la palabra, ¿no? Así que bueno, voy a tocar 2 casos, nada más. El primero tiene que ver con David, que fue nombrado a los 17 años más o menos de edad y tuvo que esperar 13 años más para que la promesa se cumpliese. Y en el medio del camino, durante este tiempo de espera, David sufrió algunas cosas, porque el rey Saúl, por envidia, lo estaba siguiendo, lo quería matar. Todo este tiempo él se llenó de angustia, se llenó de temor, de incertidumbre, de muchas cosas.
En alguno de los salmos dice, por ejemplo, en el 143, dice, porque ha proseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas, como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Esto lo dice el Salmo 143. Así hay un montón de salmos que hablan de esta persecución que sufrió David. Él sufrió mucho, pero en el fondo él sabía que la promesa de Dios se cumpliría, y después de haber esperado tanto tiempo en el Señor, las cosas se fueron cumpliendo y el Señor, por supuesto, cumplió lo que dijo que iba a hacer. El Salmo 52 dice, oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles, porque eres bueno. Esto dice el Salmo 52. Así que Dios es bueno. Mi amigo que me estás viendo, mi amiga que estás viendo y que estás esperando en el Señor hace tanto tiempo, hace tanto que estás esperando esto, Dios va a cumplir. Dios es bueno y es fiel. Y Él no va a faltar a sus promesas. El segundo caso que quiero tocar es el de Saúl, que dice, consultó Jehová a Saúl. Esto está en 1 Samuel 28. Consultó Jehová a Jehová, pero a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Fíjate vos, Saúl se vio en aprietos. En realidad, el día que Saúl consultó a Dios, en realidad no lo hizo porque confiaba en Dios, lo hizo porque estaba desesperado. Y esta es la situación de alguno, que muchas personas piensan así, se acercan al Evangelio con desesperación. No por amor de Dios o por confiar en Dios, sino porque es a veces la última opción que queda, y se acercan al Señor, esperando una respuesta, un milagro, o solamente el tema de la liberación, ¿no? Entonces dicen, Señor, dame, o liberame, y una vez que Dios le da, pasa como los leprosos, vuelve uno y el resto no volvió después de haber sido sanados. Así que no buscan a Dios para reconciliarse con Él, por amor a Él o por confiar en que Él iba a estar. Y Saúl fue así. Él en su desesperación, él quería no a Dios, él quería la respuesta. Quería una respuesta, quería que Dios le reintegre otra vez la unción que él había tenido, o el reinado que él había tenido, pero sin embargo Dios lo había descartado. El profeta se lo dijo, Dios te descartó, así que no te preocupes más porque ya Dios te descartó. Al fin buscó el favor de Dios, no lo obtuvo, buscó en la divina y al final sus días fueron terribles. Él terminó matándose porque no pudo llegar a eso, y después quiso negociar ahí con el profeta para que el profeta diga que él todavía era, y no era más nada porque ya Dios lo había descartado. Debemos buscar a Dios para reconciliarnos con Él, por amor a Él y por creer en Él, en sus promesas, y esperar en eso, no en la desesperación, no decir, yo estoy desesperado, quiero de Dios. En realidad, esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos otra opción. Tenemos que hacerlo cuando hay otras opciones. Ahí debemos poner la confianza en el Señor, saber que Dios está. Jesús habló de la oración de la viuda ante el juez injusto y nos dijo que era necesario orar y no desmayar. Esto es lo que dijo Jesús. Esperar no es quedarse sentado viendo a ver qué pasa, sino es caminando en torno a lo que yo estoy esperando. Mi hermano querido, mi amiga, mi hermana, el Señor está haciendo obras poderosas en tu vida y en la mía, pero necesitamos esperar en el Señor y caminar en torno a lo que Él nos prometió. El enemigo, ¿sabés qué está esperando? Que nos rindamos. Eso es lo que está esperando el enemigo. Que vos digas, basta, hasta acá llegué, yo ahora voy a hacer lo de Saúl. Hago lo que quiero. Dios no me respondió, hago yo por mi cuenta. Hago lo de Sara, que en este caso no venía el hijo de la promesa, dijo, bueno, vamos a traer la criada y hacemos esto y aquello. No, Señor, hay que esperar en el Señor. Cuando Dios dice,
que lo va a hacer, lo va a hacer. Y seguramente vos tenés alguna promesa en tu vida, Dios lo va a cumplir. El que espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en su interior. Y a veces son cosas malas y a veces son cosas buenas. Pero si son cosas buenas, tengo buenas palabras para vos. El Señor va a poner su mano y va a cumplir la promesa que tiene para vos. Si te sentís abrumado en estas circunstancias, vamos a tomar estos ejemplos que leímos aquí. David, por ejemplo, esperar en el Señor, esperar en Él, que Él va a hacer la obra. Esto toma un tiempo, lleva un tiempo, pero David buscó permanecer cerca de Dios y obedecer sus mandamientos. Así tenemos que hacer nosotros, mi querido. Tenemos que esperar en el Señor, obedecer sus mandamientos. Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, dice: yo sé que los planes que tengo para ustedes, escuche bien, tómelo de parte de Dios, son planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Esperar en el Señor es algo que a ninguno de nosotros nos cae del todo bien, porque claro, no sabemos lo que va a pasar. A veces no hay respuestas de parte de Dios, ni siquiera una señal de lo que podemos llegar a recibir o a tener, pero por fe hay que hacerlo y caminar en torno a la promesa que nos fue dada. Palabras que nos han dicho, palabras que hemos recibido a lo largo de todo nuestro caminar como cristianos, tenemos que creerlas y tenemos que confiar en ellas. El Señor no va a fallar, Él es fiel para que sus promesas se cumplan al tiempo que está determinado. Cuando decimos esperar, no esperamos en el tiempo humano, esperamos en el tiempo divino. En su debido momento, el Señor lo va a hacer. Tantos testimonios tenemos de oraciones que hemos hecho durante años y el Señor ha respondido. 20 años, 30 años, 15 años, 10 años, un año. Pero el Señor respondió. A su tiempo hay que esperar porque Él no va a tardar. Y sin fluctuar, como dice la palabra, hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a esperar en ti, en tu palabra, en tus promesas, en todo lo que has hecho y dicho para nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que has soltado en esta tarde. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y, Señor, quede grabada en nuestros corazones. Yo quiero esperar en ti, Señor. No quiero desesperarme como lo hizo Saúl. Quiero hacerlo como lo hizo David. Esperar los tiempos del cumplimiento de la promesa. Y en ese momento tener la victoria. Señor, ayúdame a ser paciente y a que mi carácter sea moldeado para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque sé que lo harás. Amén. Dios es fiel. Él lo va a cumplir. Las promesas no van a quedar descartadas, sino que van a ser reales y verdaderas. Que no pierdas la paciencia y la esperanza de saber que hay un Dios que cumple y es fiel. Que el Señor te bendiga.